Hola, bienvenidos a Smiley Films. Hoy vamos a estar analizando la película Oppenheimer del director Christopher Nolan. Esta era una de las películas más esperadas del año y viene siendo realmente un éxito en taquilla. Entonces lo que vamos a hacer en este video en particular es centrarnos en analizar los elementos cinematográficos que utiliza el director. A mí Nolan es un director que me gusta mucho, pero al mismo tiempo considero que es un director bastante polémico en algunos puntos de vista, los cuales no comparto tanto. Y voy a ser sincera, me preocupaba un poco ¿Qué mensaje podría llegar a transmitir a través de esta película, independientemente de la cuestión del uso del lenguaje, que es algo que siempre él lo tiene muy bien dominado? Así que bueno, para no estirarlo mucho más, avancemos directamente a los que serían los 3 puntos principales de esta película. Punto número 1. Los puntos de vista. Si hay algo que queda claro en la película, sobre todo visualmente, es que existen múltiples puntos de vista. Esto lo podemos ver principalmente en una línea que está justamente protagonizada, si se quiere, desde el punto de vista de Oppenheimer, y al mismo tiempo hay otro punto de vista que es el que aparece mayormente en blanco y negro, que es por el personaje de Lewis Strauss, interpretado por Robert Downey Jr. Y a grandes rasgos, para el público general podría llegar a pensarse que esos son los únicos puntos de vista. Pero para mí hay un punto de vista mucho más interesante que pasa un poquito más desapercibido, que tiene que ver desde el punto de vista humano y el punto de vista del cosmos. Y este punto de vista justamente del cosmos, o más bien del microcosmos, de lo que es la materia, pasa de alguna manera mucho más sutil justamente y más desapercibida que lo burdo que es justamente esos contrastes de blanco y negro y de color de las líneas principales, y que tiene que ver justamente con algo que es un eje que está en la película, que tiene que ver con la fragilidad humana. Todo este punto de vista capaz está mucho más presente, digamos, en la primera parte, donde se ve a Oppenheimer un poco obsesionado como con esta cuestión, sobre todo de tomas de átomos, como que se hacen, que él está pensando, bueno, de que es consciente de todo ese movimiento que hay en la materia, digamos, y el poder oculto, digamos, que hay. Y a mí me parece que es algo muy interesante que pasa, tal vez a grandes rasgos para muchos pasa desapercibido, pero es como que hay todo el tiempo un escalamiento, digamos, de la escala humana, de lo que es muy pequeño al mismo tiempo, pero que también es muy poderoso y que puede explotar. Y este es uno de los puntos que más me gusta, porque justamente es una tensión invisible que habla sobre la fragilidad humana, y un poco también habla sobre la cuestión de la búsqueda de Oppenheimer, también por algún lado desde de su obsesión por entrar en ese mundo invisible y trascendente, digamos, que a los cuales los humanos no podemos acceder, y en algún punto se mezcla con esta idealización, esta búsqueda de casi de endiosarse a través de poder dominar justamente el mundo natural. Y esto nos termina hablando de la fragilidad humana, pero también la fragilidad humana dentro de una era materialista, donde tomamos a la ciencia como un dios, digamos, y entonces eso también tiene como ese trasfondo filosófico, y que al mismo tiempo hace que, bueno, que esto en algún punto es como una especie de búsqueda espiritual, la creación de la bomba atómica para Oppenheimer, digamos, en sí mismo, y donde hay una búsqueda de trascendencia, donde hay una búsqueda de belleza. Así que en definitiva, estos contrastes de punto de vista, tanto de la línea en blanco y negro de Strauss, la de Oppenheimer, y por un lado esta línea un poquito más sutil, lo que buscan es hablar un poco más a un nivel profundo de la fragilidad humana dentro de este contexto, porque justamente estas diferentes líneas nos están mostrando, digamos, la evolución de los personajes y de sus egos, digamos. Un poco ahora en el siguiente punto vamos a ver de qué otra manera se ve representado esta idea. Punto número 2. El leitmotiv filosófico. No eres tan importante. Esta es una frase que se repite a lo largo de la película en distintos momentos y dicho por distintos personajes, y justamente es una forma muy resumida de explicar cuál es el mensaje detrás de la película. Porque por un lado hay una cuestión que me parece muy interesante de cómo está hecha la película, en donde se muestra un hecho tan desde el punto de vista humano, digamos, tan trascendente y tan importante para la historia de la humanidad como es el tema de la bomba atómica, pero al mismo tiempo da cuenta a través de este leitmotiv de que realmente nadie está en una verdadera posición de poder, y que nadie es realmente importante, ni siquiera quienes creen tener el poder. Y es interesante cómo lo hacen, digamos, por un lado desde este ascenso de Oppenheimer a través de la creación, y cómo llegar a ese cenit, ese momento en el cual, bueno, ya soy el creador y tengo este logro, etcétera, y cuando ya pasa el mando, digamos, a otra persona,
esto automáticamente es como que ya él pierde justamente todo ese poder, deja de ser alguien importante. Después con Strauss, esto pasa también un poco en el hecho de él creer que ya tiene todo como bastante aceitado, las cartas a su favor, y después termina dándose de vuelta a la situación, incluso perdiendo su puesto de poder. Y el clímax de este leitmotiv está justamente en la conversación entre Oppenheimer y Einstein, que el director se la reserva justamente para el final, y donde se muestra también en algún punto como este evento, ese que para a Oppenheimer, etcétera, y para todos los demás es tan importante, pero que en algún punto como que se va diluyendo a través del tiempo, cuando él le hace como reflexionar sobre, bueno, qué es lo que se viene para su vida, como diciendo, bueno, ya no va a haber demasiado más que esperar, a lo sumo te van a dar algún reconocimiento en algún momento, y creo que esta síntesis en este leitmotiv lo que hace es sintetizar justamente muy bien el mensaje general de la película, que tiene que ver con, la creencia, digamos, un ego humano que se termina disolviendo en la fragilidad real de los seres humanos dentro del cosmos, en donde, bueno, en algún punto incluso esta cuestión de la gran culpa que puede llegar a tener el personaje por lo que hizo, pero al mismo tiempo como que se termina disolviendo a través del tiempo, y que también al mismo tiempo es como, bueno, no era tan importante. Y esta síntesis y esta afirmación puede sonar un tanto cruel, porque sabemos la relevancia y la importancia que tiene para la historia de la humanidad justamente un evento como lo que fue lo de la bomba atómica, pero al mismo tiempo habla justamente de nuestro antropocentrismo, justamente nuestra idea y creencia de que somos una especie superior y que lo que nos pasa y lo que nosotros hacemos es lo más importante. Y esto, si lo analizamos, es simplemente una cuestión, un análisis filosófico, digamos, de qué es realmente lo importante, y está atado a los puntos de vista que vimos en el punto anterior. Con eso, igual ahora en el próximo punto vamos a ver otro recurso que para mí es uno de los más interesantes y que viene utilizándolos hace bastante tiempo Nolan. Así que bueno, sigamos avanzando. Punto número 3. La ausencia de las imágenes del terror. Algo que yo vengo notando hace mucho tiempo en Nolan, y de hecho lo comenté en mi análisis de Dunkirk, es justamente la tendencia de Nolan a no mostrar ciertas cosas. Y esto es importante, porque el cine es tanto lo que se muestra como lo que no se muestra. Y cuando un director decide, a propósito, no mostrar algo, es un punto de vista bastante interesante. Y en el caso de Oppenheimer, lo interesante es que esta omisión tan importante está dada justamente en las consecuencias de la bomba atómica. Nosotros vemos explotar la bomba atómica en su prueba, en el contexto, digamos, del éxito y de la gloria, pero no vemos la explosión de la bomba en el contexto de la destrucción. Y esta omisión y esta deshumanización total, digamos, de las víctimas y de a quienes les toca vivir esto, ya empieza a darse en un primer lugar cuando se empieza a hacer la selección justamente de la ciudad, o el punto donde va a caer todo esto, en donde claramente es algo que ni siquiera que es como queda todo en una charla, dentro de una habitación, digamos, en donde claramente no hay ningún tipo de conciencia, digamos, de lo que hay en juego, digamos, atrás de la decisión de tirar una bomba de esta magnitud. Y efectivamente, cuando llega el momento de la historia en donde se tira la bomba atómica, estas imágenes del horror quedan solamente relegadas a la psique del personaje, donde lo vemos a través de alucinaciones sonoras, visuales, y no se llega a este punto, digamos, de donde se puede ver víctimas reales, entre comillas. Es interesante también justamente cuando en un momento también es como que se está viendo, los personajes están viendo imágenes de lo que fue las consecuencias. Es como que todo el tiempo se usa el recurso de no mostrar las imágenes, donde solamente el director lo que decide es mostrar la cara del personaje y su reacción, digamos, a esas imágenes que en algún punto también se confía que ya están en el inconsciente colectivo, digamos, y de las personas. Por un lado me pareció una buena decisión de dirección de no caer en el golpe bajo, digamos, y al mismo tiempo me hizo reflexionar justamente de que esas imágenes también no les deberían pertenecerles al cine occidental, por decirlo de alguna manera. Y creo que me gustaría en próximos videos justamente analizar esas imágenes desde el punto de vista de la cultura japonesa, en cómo también se vio reflejado la bomba atómica en la producción, digamos. Así que bueno, eso próximamente voy a estar teniendo ese video, y cuando esté producido seguramente esté acá el link por algún lado. Bueno, algo que me gustaría destacar de esta película, que a mí me hace muy feliz, porque la verdad una de las cosas que más me molestaba de Nolan tienen que ver con esto, y bueno, y que particularmente está en la película con mayor conciencia de género de toda la carrera de Nolan.
Si notamos la filmografía de Nolan en general, son películas protagonizadas por hombres blancos heterosexuales, donde las mujeres tienen poco diálogo y están muy relegadas a los roles de amante, etcétera. O sea, con excepción creo que de Interestelar. Esta es una de las películas donde el rol de la mujer estuvo más presente, incluso dentro del contexto, digamos, de la época. Y creo que tuvo un buen tratamiento, digamos, sobre todo me gustó mucho el personaje y la actuación de la esposa de Oppenheimer, que más allá de justamente de estar en el rol de esposa, sí estaba como puesto desde un lugar distinto, digamos, donde de poder y de la relación, y que justamente tenía un peso que no era solamente la esposa de. Así que eso es algo bastante a favor, digamos, también de esta película, que creo que muchas veces se pasan por alto. Y espero que, bueno, que esta tendencia se mantenga en las películas de Nolan, la verdad. Y sobre todo para ver que justamente la perspectiva de género no necesariamente tiene que ver con generar películas feministas o con cierto contenido, como puede ser temático, digamos, como puede ser en el ejemplo de la película de Barbie, que después en otro análisis posiblemente estemos viendo un poco sobre esa otra película. Pero bueno, nada, la conclusión es que me gustó todo mucho de esta película. Y bueno, si te gustó el análisis y todo eso, recordad de suscribirte y estar atento a los próximos videos que va a haber. Cualquier cosa te leo también en los comentarios. Nos estamos viendo.